Willkommen, bienvenidos. Vamos a iniciar entonces la clase del día de ahora. Vamos a revisar el versículo de acuerdo a lo que es el alfabeto fonético internacional, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta lo que vendría siendo el verso de esta semana. Para comenzar, ¿verdad? Debemos de recordar que el alfabeto fonético internacional es un sistema, ¿verdad? Muy académico que nos permite tener acceso a lo que vendría siendo los fonemas de otro idioma y en este caso en específico, pues es para el idioma Deutsch. Entonces tenemos en primer lugar para esta semana el versículo que corresponde a Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. Y teníamos su correspondiente transliteración al alfabeto fonético internacional, ¿verdad? Que iba más o menos de esta manera, en la cual, ¿verdad? Decíamos que tenemos palabras, digamos, que ya hemos visto con anterioridad, algunas de ellas, otras que se nos han agregado como nuevas, ¿verdad? Aquí estaríamos con Mateo 7, 21. Y luego con la transliteración correspondiente, digamos, de este verso para esta semana, que nos quedaría como Es wachten nicht alle, die zu mir sagen, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Ese fue el versículo de esta semana y veíamos también la frase como Der Wille des Vaters. En este caso, pues estamos refiriéndonos a la voluntad del Padre. Bueno, quiero avanzar un poquito, ¿verdad? Después de esa interrupción que tuvimos del servicio, así que vamos a ir ya a lo que íbamos a ver en la clase del día de ahora. No obstante, quiero que tengamos en cuenta lo que hemos estado repitiendo durante las últimas semanas respecto de las reglas de pronunciación del idioma Deutsch, ya que lo que vamos a ver hoy es un par de herramientas que nos pueden servir para confirmar, digamos, estas reglas o para salir de dudas en cuanto a la aplicación de las mismas. Bueno, la primera de estas herramientas que voy a mostrar el día de ahora es una página, ¿verdad? Que la voy a compartir. Es de la Universidad de Iowa. La Universidad de Iowa tiene una página que se llama Sound of the Teach. Es una página en inglés, claro está, pero que tiene acceso a lo que vendría siendo el alfabeto fonético del alemán. Entonces, si entramos aquí a la opción del alemán, que es este que está por acá, allí vamos a encontrar todo el mapa fonético que hemos estado estudiando. Es decir, lo que veíamos anteriormente como una tabla, ¿verdad? Esta tabla que hemos estado trabajando del alfabeto fonético internacional se encuentra ahí también, pero dividida en otra forma o en otras secciones, digamos, un tanto diferentes. Tenemos, por ejemplo, acá, ¿verdad? Los términos que vienen, digamos, eh, de palabras neutras o derivadas, digamos, del inglés y que han sido llevadas al Dutch, que son las características que tienen los sonidos. Pero es interesante ir viendo que está dividida de acuerdo a las características de los sonidos del alfabeto fonético internacional. Cuando hablamos de características, debemos tomar en cuenta que un fonema tiene tres características. En primer lugar, su forma de articulación. Cuando aquí se habla de plosive, fricative, nasal, lateral, que vienen siendo los términos en inglés, nos estamos refiriendo a eso, a la forma de articulación. Lo otro es la posición en donde se articulan dentro del aparato fonador. Y la tercera característica es el hecho si son silbantes o vibrantes, es decir, si pasan por nuestras cuerdas vocales, las hacen vibrar o si no, estos sonidos. Así que está la misma división. Quizás para ir así al grano con algunos sus sonidos, podríamos hablar, por ejemplo, de lo que sería eh, el sonido de bueno, la P, la B, la T, la D, la K y la G. Hasta aquí, digamos que vendrían siendo sonidos conocidos ya por nosotros. Son sonidos que ya hemos utilizado y que ya hemos visto con anterioridad. Ahora,
Tenemos, claro, otros sonidos que son propios del Deutsch, según lo que hemos estado estudiando. Entonces, para ir a ver esos sonidos es que esta página nos puede ser muy útil. Por ejemplo, recordarán que en muchas palabras hemos utilizado este símbolo y a veces hasta lo hemos como eliminado y hemos dicho, mire, podemos saltarnos este sonido. Pues aquí podemos ver lo que vendría siendo una animación de cómo se articula el sonido propiamente. verachten, verachten, En este caso, como es un sonido que queda en medio, ¿verdad? La palabra que está de muestra es esta. verachten, Nótese que es una palabra que comienza con V, ¿vea? Pero que ya sabemos, de acuerdo a lo que hemos estudiado, que se va a pronunciar con una F, ¿vea? Porque hemos visto que la V al principio en una palabra en alemán se convierte en F. Ahora, noten cómo aquí la ER se convierte en una A media, y luego se escucha un ese como cuando alguien se está quejando, ¿vea? Que hace ah. Es precisamente este sonido, el sonido glotal, ¿vea? verachten, Que está ahí en medio. En estas palabras está, por ejemplo, al principio. Apfel, Apfel, En palabras como estas, el sonido casi se pierde, como que no sonara, porque lo absorbe la vocal, vea. Entonces, pero está ahí, es como una aspiración leve la que se hace. bei euch, bei euch, Bien, ¿qué vemos ahí? Vemos el sonido EI, vea, en esta palabra, que se pronuncia como I, vea, por eso escuchamos by, y luego hemos estudiado el sonido EU, vea, que sabemos que vamos a pronunciarla como hoy, y luego que el CH en este tipo de palabras suena como ch. bei euch, Pero en medio está el sonido, esa aspiración. O sea, antes de soltar el uch de una sola vez, es como by, och. Se hace ese, como una pequeña aspiración. Y este es uno de los sonidos quizás más difíciles para nosotros de manejarlo, porque es un sonido que no existe en el español nada que se le pueda asemejar. O sea, no hay ninguna consonante en el español que digamos esto se parece a tal. Y es precisamente porque es el único sonido, ojito con esto, es el único sonido que lo encontramos en esta zona, es de la zona gutural. Si vamos a ver, por ejemplo, la tablita acá, en la zona gutural encontramos este único sonido que es de tipo ah, glossy. ah, ah, Los que se asemejan un poco a esto son el sonido de la H, ha, pero el sonido de la H es aha. mucho más fuerte. Entonces, el área de la gútura tiene pocos sonidos en realidad. Y cuando hablamos de la gútura nos referimos precisamente a esta zona en donde encontramos las cuerdas vocales. Bueno, ahí tendríamos ese sonido, pero claro, hay otros sonidos más, ¿verdad? Ese no es el último. Tenemos mucho más sonidos acá, pero me quiero concentrar en esta clase en los sonidos que son más frecuentes y casi exclusivos, digamos, del Deutsch. Entre ellos tendríamos este, que ya lo conocemos. Nosotros le hemos estado llamando el sonido de la cedila, pero en realidad no se llama así. Si nosotros quisiéramos usar la notación del alfabeto fonético, tendríamos que dar las tres características que de hecho se encuentran acá. Es fricativ, palatal, Schlimnosh, ese vendría siendo el nombre, que si lo traducimos es como sonido palatal, fricativo, eh, en este caso sordo sería la expresión, es decir, que no tiene vibración. Es un sonido que lo hemos estado estudiando ya en muchas palabras, ¿verdad? Así que vemos acá, tendríamos la forma en la que se articula. Como es un sonido fricativo y es palatal, significa que la lengua, ¿verdad? Este borde de la lengua llega aquí al palato, se tiene que subir y luego solo dejamos expulsar el aire.
Ese es este sonido. Sh, sh. Decimos casi como una SH. Este es su símbolo y aquí podemos ver la animación solo del sonido. Ahora, hemos dicho que este sonido suele aparecer en palabras que tienen CH, no en todas, pero sí en varias, porque la CH, recuerden que esa combinación de CH se vuelve bastante especial en el Deutsch. Entonces, este bloque de palabras que se encuentran acá son ejemplos que si nosotros pasamos estas palabras al alfabeto fonético internacional, lo que vamos a encontrar en sustitución de esa CH es este símbolo en cada una de estas. Y estas son palabras del Deutsch. mich, mich, Chemie, Chemie, Licht, Licht, Bücher, Bücher, ¿Qué más podemos encontrar aquí? Bueno, hay algunas cosas interesantes, ¿verdad? Aquí encontramos un sonido, por ejemplo, mich, de una I corta, mi, mich, y aquí igual. Licht, En esta Chemie, encontramos un sonido I al final, vea que sería el diptongo este. No se lee como IE, sino como una I largo. Y noten el sonido largo, o sea, aquí estaríamos viendo vocales cortas y vocales largas. Esta mich, Licht, son ejemplos de vocales largas. Chemie, Y allí donde nos dice la mi, sería otro ejemplo de vocal larga. Bücher, Aquí tendríamos un ejemplo de una vocal redonda, ¿verdad? La U con la diéresis. ¿Recuerdan que hemos estado hablando de este tipo de vocales, de esos diacríticos? Y ya hemos dicho que esa es como la unión de la I con la U. Bücher, ¿Mm? Pero vean Bücher, cómo se redondea en el momento de sacar esa U, ¿verdad? Los Bücher, labios. Bücher, Y aparte de eso, tendríamos el sonido acá de una ER al final, que no está sonando como el audio de la persona que estamos escuchando aquí, sería un sonido con, digámoslo, vendría siendo un sonido en alemán estándar, no en alemán, digamos, nativo o propio, digamos, con el acento de allá, porque si fuese, ya hemos dicho que eso va a Bücher, sonar más como una A media centralizada, o sea, algo como Yucha, Yucha, Bücher, pero aquí alcanzamos a escuchar el sonido de la R, es precisamente lo que hemos estado estudiando de diferentes em, sonidos que se pueden hacer cuando terminan en ER. Bueno, esta sería como gráficamente indicarnos los puntos que tienen que ver con la articulación de este sonido. El velo se cierra, se nos dice, para poder sacar el aire, ¿verdad? Que proviene de nuestra gútura, pero sin hacerla vibrar. Bueno, pero decíamos, hay más sonidos que son especiales. Hay unos que no son propios del alemán, por ejemplo, el sonido de la S silbante, de la S vibrante, el sonido de la sh, vea, de la SH, el sonido de la sh, es el sonido j. No son exclusivos del alemán, vea, aparecen en otros idiomas, pero sí un sonido característico del alemán, aunque no es exclusivo de él es la R uvular, como le hemos estado estudiando en muchas palabras. Entonces aquí podríamos ver una representación de la R uvular. Podemos ver por qué es que se le llama R uvular y recordemos que a veces algunos le dicen R gutural, vean. Son términos que yo no podría decir, mire, están equivocados los que le dicen R uvular o los que le dicen R gutural, porque realmente su término es uvular. Lo que sucede es que lo importante aquí es que la úvula, que es esto de acá, esa perita que está al fondo de nuestra cavidad bucal, tiene que vibrar en este tipo de sonidos. Todos los sonidos que son uvulares, si regresamos a la tabla en donde están ordenados, todos los sonidos que están aquí, todo este bloque de aquí, son sonidos uvulares y en todos la úvula vibra.
pero para hacer vibrar nuestra úvula, obviamente necesitamos mover algunos músculos. Si lo que movemos es el borde, este borde de acá, que es el dorso, se le llama, es el dorso de nuestra lengua, vamos a hacer que esto se mueva. Entonces pueden notar en la animación, miren, eso es, digamos, lo ideal. Sin embargo, quizás como no es un sonido nativo del español, se nos va a hacer a nosotros difícil tratar de hacer vibrar nuestra úvula con el dorso de la lengua. Entonces ahí es donde se recurre a usar la gútura, que es esta zona, popularmente la garganta. Vea, cuando usamos la gútura, nótese que cuando esto se anima, hay un movimiento en esa zona. Miren. Traten de ver en la animación acá, cuando se hace, esto se mueve y esto también. O sea, es un movimiento en conjunto de esas dos partes. Vean acá la animación. Nuevamente, nuevamente. Vale, ahí está la animación. Entonces, si yo hago la fuerza en esta zona, vea acá, como cuando se nos dice haga gárgaras, vea, haga, y hacemos ese movimiento, la fuerza se concentra aquí. Y de ahí es donde ha surgido el término de ere gutural, de decir que se hace la fuerza en la gútura y no tanto aquí. Al final de cuentas, la vibración que se manda de acá hace que la úvula vibre, que es lo que se busca. Vea, ya sea que lo hagamos con esto o con esto de acá, no importa, lo importante es que esto vibre. Y de ahí es que vienen los dos nombres, de ere uvular y de ere gutural. Pero pueden ver que al final de cuentas, noten acá, noten el esfuerzo que se hace en esta zona. Ahí se nota el movimiento, la boca está entreabierta, nunca se abre más. Eh, que obviamente el movimiento del músculo de la lengua es el que va a hacer ese "ugh". Y aquí están, miren, varias palabras que tienen ere uvular al principio o en medio. Vean, recuerden que esta nunca va a aparecer al final. Al final de una palabra, el alemán promedio la cambia por una A media. En el alemán estándar se usa el sonido de una R, como de una R fuerte. Karte, Karte, Nótese el kach. No es como carte, porque ahí estamos usando la R fuerte. Karte. Rot, ¿Recuerdan eso para el rojo? Vea. Ot, Rot, carta, ot, ice. Reis, Reis, Wort, Wort, Bien, ahí estaría entonces ese otro sonido, ¿verdad? Y aquí está nuevamente el paso por paso. ¿Ve? Debemos de hacer que nuestro dorso de la lengua se levante, haciendo vibrar la úvula y luego, claro, la vibración de las cuerdas vocales tiene que ser necesario porque es un sonido vibrante. Vea, cuando aquí se nos dice stimmhaft, se nos está diciendo es un sonido vibrante, es un sonido vibrante. Bueno, como lo dice el alfabeto fonético, es un sonido sonoro. Sonoro y sordo significa con vibración o sin vibración. Pero bien, hay otros sonidos interesantes que podríamos encontrar acá. Por ejemplo, el sonido de la H, que ya hemos dicho es la H aspirada. Podemos encontrar el sonido de la U, de la NG, que también ya lo hemos estado estudiando. Luego están, digamos, estos que también nos han aparecido en muchas. Este recordarán que ya lo hemos usado también en el Dutch, que es un sonido cercano digamos, al sonido de la R uvular. O sea, aquí está, miren la clasificación ya de todos ellos, ¿verdad? Separados de acuerdo a sus características. Y en este bloque están separados. Todos estos son, digamos, los sonidos sin vibración o sonidos sordos
Y todos estos son los sonidos vibrantes o sonidos sonoros, que pertenecen, claro, a lo que es el idioma Dutch. Y en la parte final nos agregan los sonidos de vocales, ¿verdad? Que podría resultar interesante ir a ver algunos de ellos. Por ejemplo, creo que es necesario que veamos los diferentes sonidos que pueden tener las vocales en el Dutch. Este primero, ¿verdad? Que está aquí es el sonido ishba, que lo usamos mucho, ya hemos visto mucho el uso del ishba y podemos ver la articulación del sonido ishba. äh, Vean, äh, la boca entreabierta, äh, la lengua se mueve levemente, äh, hacemos ese esfuerzo en nuestras cuerdas vocales, en nuestra gútura, ¿verdad? Para hacer el sonido äh, ¿bien? äh, Boca entreabierta, äh, sonido ishba. Bien, aquí hay muchas palabras que llevan ishba. Ya hemos visto que es una constante en las palabras del Deutsch. Suche, Suche, Aquí es donde la CH suena más como una especie de J. Decíamos, cuidado con la consonante CH que no siempre suena igual. Suche, Y cualquiera, al escuchar esto, Suche, sin saber de la ishba, cualquiera piensa que están diciendo algo como suja, vea, con ja, con una JA, pero sabemos hoy, gracias al alfabeto fonético, que es una ishba en realidad. gesagt, gesagt, Y esto es lo asombroso, digamos, del sonido de Shba. El sonido de Shba es como un camaleón, que dependiendo de con quién se junta, así cambia de color. Porque si nuestro oído latinoamericano nos puede engañar, y nos hace pensar, mire, aquí como que lo está sonando como una A. Vea, si yo les translitero esto al español, mire, esto suena algo así, diríamos. Vea, suena como suja. Suche, Pero si escuchamos esta otra, gesagt, cualquiera diría, mire, yo ahí escucho ge, yo escucho ge, vea, escucho gesagt, así, vea. Eso es lo que yo escucho en esta. La escucho como gesagt, y aquí la escucho como a. Suche, Y ahora en esta, Leute, Leute, y es algo diferente, porque aquí realmente no estamos utilizando ese es un diptongo EU. Leute, No es, aquí yo diría que aquí quizás hay una situación que habría que revisar, vean, porque se escucha algo así, miren. Creo que aquí la confusión es esta. Miren. El- Aquí el ishba no va en esa vocal E que nos han marcado aquí, porque ese es el diptongo EU. Esta tiene que ser hoy. El ishba va al final realmente. Y eso lo podemos comprobar, ¿verdad? Fácilmente, si nos vamos a Wiktionary, vea, y le escribimos esa palabra. Ponerle por- Miren, ahí está. ¿Dónde está el va? Está aquí, está al final. No está aquí, porque es el diptongo EU. Entonces, pero el punto aquí es que cualquiera diría, bueno, yo escucho una A al final, yo escucho que dicen loita, pero es el va. Igual va a pasar con esto. bitte, bitte, Si yo les digo, miren, ¿cómo sonaría eso en español? Usted viene y me dice, suena como Vita, así me va a decir, suena así. Entonces, a veces suena a veces suena a veces puede sonar a una U, a veces puede sonar a una O. Lo que sucede es que el ishba es un sonido especial porque es el sonido que está al centro de las vocales. Como está el centro, dependiendo de lo que se le agregue, a veces va a sonar a U, a E, a I, a O.
puede agarrar el color de todas las vocales, depende de lo que le rodee. Por eso es que yo siempre les digo, si transliteramos esto al español, vean, lo ideal es transliterarlo como una UH. Entonces vamos a decir así, como zuja, así. Entonces ya no nos confundimos con que es la A, es una A. Esta sería ga, gazat. Vean, entonces nos quedaría con el sonido ga, ga, no como ge. Vean. Y aquí diríamos, esto sería loita, así, loita. Y lo mismo pasaría con esta quedaría como bit, pika, pita, así. Entonces ya es más claro que es lleva. Bueno, hay más que ver de esta página, ¿verdad? Porque tiene muchas cosas interesantes que nos pueden ayudar a reforzar lo que hemos estudiado previamente, tanto de sonidos de vocales como de sonidos de consonantes del Deutsch. Así que vamos a seguirle dando una revisadita, ¿verdad? Al contenido de lo que saca, asociándolo, claro, a palabras que ya hemos estado trabajando, reglas que ya hemos estado viendo, para reforzar un poco más el contenido de las mismas. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Vamos a despedirnos. A Wiedersehen, que pasen feliz fin de semana. Danke. Wiedersehen. A Wiedersehen, danke.